Hola, soy el arquitecto Becerra y en este video vamos a ver cómo utilizar los sombreados en AutoCAD para arquitectura. Los sombreados es una herramienta que la vamos a encontrar en la solapa de inicio, en el grupo de dibujo, ¿sí? Vamos a encontrar esta herramienta que son los sombreados. Bien, los sombreados básicamente nos van a servir para poder realizar rellenos mediante un patrón, o sea, suponiendo que yo tuviera un área cerrada y quiero hacer un cuadriculado. Bien, para poder hacer ese cuadriculado yo tengo que establecer un patrón, el cual puede ser este, y ese patrón se va a ir repitiendo de esa manera, haciéndome el dibujo del cuadriculado. ¿Sí? Básicamente nos va a servir tanto para poder hacer solados, texturas, como también para poder realizar los lavados de muros o lavado de tierra. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar primero trabajando con un sombreado, el cual nos va a servir para darle una textura al piso este correspondiente a la galería. Lo que voy a hacer es ocultar las capas o inutilizar las capas que no me sirvan, ¿sí? En este caso voy a inutilizar la capa de la designación de corte, la capa de textos, ¿bien? Voy a simplificar el dibujo. Me voy a parar en la capa de solados, que es con la que quiero trabajar, y me voy a acercar al área que quiero rellenar. Voy a tomar la herramienta de sombreado. Bien, ahí me lo está cargando. Y lo que hace es darme una nueva solapa momentánea que se llama creación de sombreados. Bien, el sombreado, como decíamos, tiene un patrón que se repite, el cual yo lo tengo que elegir. Vamos a suponer que yo quiero elegir este de ArcConc. Bien. Y a continuación voy a designar un punto de lo que es el área que quiero rellenar, ¿sí? Ahí fíjense que me rellenó el área, ¿sí? Todavía estoy con la función cargada, pero es demasiado grande el patrón, por ende casi que no lo veo, ¿sí? Para eso vamos a poder utilizar lo que es la escala, que la encontramos aquí. Bien. Si yo me voy a una escala, en vez de 1 a 0.1, o sea, al 10%, fíjense cómo se achicó. Le voy a achicar un poco más, 0.05, y de esa manera yo termino teniendo el patrón dibujado. Una vez que ya creé mi patrón, le digo finalizar o cerrar la creación y ya queda creado la textura mía. En este caso voy a hacer lo mismo con la vereda del frente, con la cochera. Voy a inutilizar la capa de proyección porque si yo la dejo activada, fíjense, es decir, sombreado, me va a terminar creando distintos sombreados. Bien, y bueno, vamos a dejarlo así le voy a dejar activa la capa de proyección justamente para que veamos una función del sombreado. Si yo creo un sombreado y tengo tres áreas distintas, bien, en las opciones, si las despliego, voy a encontrar acá que tengo una opción que es crear sombreados independientes. Esto quiere decir que me va a crear un sombreado para esta área, otro sombreado para esta área y otro sombreado para esta área. Vamos a ver cómo funciona. Voy a hacer clic aquí, clic aquí, clic aquí, le voy a decir finalizar. Y fíjense que esto es un sombreado. De por sí, este es otro sombreado y este es otro sombreado. Si yo hago lo mismo, pero en mis opciones le desactivo la opción crear sombreado independiente. Al seleccionar las tres áreas, lo que va a hacer es, en realidad, vamos a cerrar, me va a crear un solo gran sombreado, ¿sí? Dándome todo lo que es la textura de este frente. Bien. Otra opción para los sombreados, vamos a hacer una línea como si fuéramos a hacer aquí el piso del baño. Es la de, si bien debería tener colocada la puerta y los equipamientos para poder hacerlo,
Lo vamos a hacer como para poder probar algo. Después esto se conviene hacerlo a lo que es el piso del baño, los pisos, una vez que ya tengo el equipamiento colocado y que tengo las aberturas colocadas, ¿sí? La otra opción que tengo es, fíjense que tengo varios patrones, ¿bien? Hay algunos que me servirían para pisos, como puede ser el de, ahí no se llama, creo que net, vamos a buscarlo. Vamos a agrandar un poco a esto, así lo vemos a todos. Ahí tenemos todos. Y el que quiero es este, net. Bien. Voy a seleccionar aquí el área y fíjense, claro, es muy chico. Está de 0.5. Voy a probar con 1. Bien, ahí está de una cierta medida. Voy a probar con 2. Ahí está de una medida. Le digo finalizar. Antes de cerrar, lo que le puedo decir, fíjense, además de la escala, lo que uno puede trabajar es el ángulo. O sea, yo puedo ir girando ese patrón en el ángulo que me haga falta o dárselo por teclado. Lo quiero a 45 grados. Enter. Entonces me lo hace a 45 grados. Igual este piso es un piso muy impreciso. O sea, yo no sé exactamente qué medida tengo. Por eso para los pisos un patrón que es muy útil. Si desplegamos y vamos hasta el final de todo, hay uno que se llama usuario. El usuario me permite hacer un patrón, pero en vez de darle una escala, lo que le estoy dando acá es un espaciado. O sea, le voy a decir que es de punto 33, porque yo quiero un patrón y ángulo 0, bueno, lo voy a girar. Quiero un patrón que me haga líneas cada 33 centímetros, 0.33. Inclusive dentro de las propiedades yo podría elegir acá y decirle que sea doble. Entonces de esa manera ese patrón definido por el usuario es un patrón doble que exactamente tiene 33 centímetros de cada lado. Le voy a hacer clic para definir el área y a su vez también, esto sirve para todos los patrones, en definir origen yo puedo definir dónde quiero que inicie, supongamos en este punto. Entonces el patrón al iniciar desde este punto va a ir armándomelo y haciéndome los cortes en la esquina opuesta. Esto sirve para replantear los suelos, ¿sí? Cerámicos. Si bien esto me sirve, lo voy a borrar al patrón del piso. Total, esto lo vamos a hacer después cuando tengamos el equipamiento colocado. Si bien estos patrones son muy útiles para lo que es realizar texturas y solados, también podemos hacer patrones que tengan una propiedad anotativa. O sea, van a trabajar con las escalas anotativas que veníamos viendo para los textos, ¿sí? Yo voy a parar en la escala 1 en 100 porque quiero hacer un lavado de muro que me va a servir para la escala 1 en 100. Le voy a decir sombreado, le voy a decir definido por el usuario, le voy a decir que no sea doble, que tenga un ángulo de 45 grados y acá la separación, en lugar de ser en metros, como venimos trabajando, va a ser en milímetros. ¿Se acuerdan cuando creábamos los textos? Nosotros le damos su altura en milímetros porque eran textos anotativos. El patrón anotativo definido por el usuario, que generalmente es el que utilizamos, se trabaja en milímetros. Entonces le voy a decir que las líneas tengan una separación de 1 milímetro. Por ende, cuando yo toque adentro del muro, perdón, me faltó tildar que sea anotativo, ¿no? Entonces fíjense cómo el patrón se ajustó. Acá le voy a decir de que me cree sombreados independientes, así cada muro tiene su sombrero propio. Y de esta manera, fíjense cómo voy sombreando todos los muros. Le voy a dar Enter. Y cuando estoy en escala 1 en 100, este es el sombreado que yo veo, ¿sí? Ahora bien, este sombreado, tranquilamente, podría tener podría pertenecer a distintas escalas. O sea, yo podría tener un muro, vamos a hacerlo así directamente, voy a dibujar un muro
en escala 1 en 50 y el mismo muro en escala 1 en 100. Bien, ¿qué pasa? Si yo estoy trabajando en escala 1 en 100 y mi separación es cada 1 milímetro, el sombreado va a tener este tipo de separación. ¿Sí? Ahora, para la escala 1 en 50, ese sombreado tiene que seguir teniendo 1 milímetro en mi lámina. Por eso, yo le puedo agregar la escala 1 en 50 y esa separación va a ser la de 1 milímetro también. Por ende, en relación al dibujo, este sombreado se va a volver más denso. ¿Sí? Porque cuando agrando el dibujo, me entran muchas más líneas que si lo estuviera haciendo en escala 1 en 100. Entonces, como vimos en la clase anterior, me voy a ir a anotar, le voy a decir añadir o suprimir escalas y voy a tocar los sombreados que yo creé que eran anotativos. ¿Sí? Eran este y este. Le voy a decir Enter. Aquí en mi cuadro me figura que tiene la escala 1 en 100. Le voy a añadir la escala... Ahí está. Le voy a añadir la escala 1 en 50. Aceptar. Entonces yo cuando pase ahora a mi escala 1 en 50, ese lavado se vuelve más denso. Porque se agranda el dibujo y me entran más líneas. Pero si me voy a escala 1 en 200, no veo ningún tipo de lavado. Porque solamente ese lavado va a funcionar para las escalas 1 en 100 y 1 en 50. Supongamos que en 1 en 200 yo quiero un lavado, pero quiero un lavado sólido. Un relleno uniforme. Entonces en ese caso, tengo que hacer un nuevo sombreado para la escala 1 en 200 en particular. Me voy a ir a inicio, sombreado. Le voy a decir que sea anotativo porque solamente lo quiero en la escala 1 en 200, que es en la que estoy aquí abajo parado. Y el tipo de sombreado que voy a elegir es el sólido. Entonces cuando yo seleccione los puntos interiores, me va a lavar los muros de manera sólida, como si los pintara. Bien, yo lo que logré, simplemente con 2 sombreados en cada muro, es tener el sombreado para 3 escalas distintas y que se ajuste a sus escalas. Para 1 en 200 lo veo en sólido, para 1 en 100 lo veo con líneas diagonales a 45 grados de 1 milímetro y para 1 en 50 también lo veo con líneas diagonales cada 1 milímetro. ¿Sí? Esto sería un poco de la siguiente manera. Si yo hago el tema de presentación, lo vamos a ver en otra clase, pero si yo defino un área 1 en 100, vamos a agrandarlo un poco. Bien. Y defino esa misma pieza gráfica 1 en 50. ¿Sí? Fíjense, a ver si se llega a ver, si no, bueno, le podemos cambiar momentáneamente el color a la capa. Vamos a ponerle que sea roja momentáneamente para que... Bien. Fíjense que el espaciado entre la 1 en 50 y la 1 en 100 es el mismo, sigue siendo 1 milímetro. Si yo mido de acá a acá, tengo 1 milímetro. ¿Sí? Obviamente, en el modelo yo lo veo más denso a este porque estoy imprimiendo más grande. Entonces, para poder imprimir más grande, se sigue viendo del mismo... para que sea el mismo tamaño, se tiene que ver más denso porque es más grande el dibujo. Esta misma pieza gráfica la voy a pasar a la escala 1 en 200. Y en 1 en 200 lo que estoy viendo ahora es un sombreado sólido. Ya no lo veo con un sombreado 45 cada 1 milímetro, sino que es un sombreado sólido. Entonces de esta manera
yo puedo ir con los sombreados rellenando los muros con distintos tipos de patrones según la escala que yo quiera representar. Acá el error que yo he cometido, debería haberlos puesto a lo que son los sombreados para los muros en la capa de lavado. Así que voy a pasarlos a mi capa de lavado a estos sombreados. Bien, tanto es este que me sirve para la escala 1 en 100 y 1 en 50, como el lavado correspondiente a la escala 1 en 200. Bien, para trabajar prolijo voy a pasar a la escala, a la capa, perdón, de lavado de muros. Bien, ¿qué otra propiedad deberíamos ver de lo que son los sombreados? Bien, yo acá tengo distintas figuras concéntricas. Vamos a suponer, vamos a hacerlo así mejor. Supongamos que esto es un baño, que esto es un inodoro. Bien, ahí graficado muy simplemente, ¿sí? Pero es un error muy común que suele pasar. Yo lo que voy a hacer acá, voy a hacer directamente un sombreado definido por el usuario, que no sea notativo porque es un piso, le voy a decir que sea doble. Bien. Finaliza. Y en este caso está bien representado porque este piso no se termina metiendo adentro de lo que es mi artefacto, mi inodoro. Lo voy a copiar todo menos el sombreado al lado. Y lo que voy a modificar ahora son las islas. Voy a hacer exactamente el mismo sombreado, pero aquí, en lo que es las opciones, en detección de isla, fíjense que está seleccionado detección de islas exteriores. Eso quiere decir que solamente detecta el área que yo hice clic e ignora las áreas interiores para llenarlas. Si yo le digo detección de islas normales, lo que va a pasar, y que suele ser un error, es que cuando yo haga clic, me termine invadiendo adentro del inodoro el sombreado ese. ¿Sí? Es un error muy común que le suele pasar esto, que el piso se me mete adentro de algún artefacto, es porque están mal configuradas las detecciones de las islas. La otra opción, y tercera, ya sería la de ignorar directamente los elementos que tengo ahí. De nuevo voy a hacer el mismo sombreado, y en este caso voy a utilizar en la detección de islas, ignorar. Entonces, va a hacer de cuenta que esto no existe y directamente lo va a pintar. ¿Sí? Estas son las tres opciones que tenemos para la detección de islas. Bien, lo que es detección de islas normales, que es la del medio, acá abajo en este caso, ¿sí? Donde me hace un área, me la reconoce, una no, otra sí, y así con todas las figuras concéntricas que tenga. La detección de islas exteriores, que es simplemente la exterior y me toma este perímetro para cerrármelo y me ignora todas las otras áreas que tengo aquí. O ignorar directamente y me toma el área grande, y si hay áreas interiores, las pasa por encima y las ignora. Bien. Estas son las tres detecciones de islas que tenemos. Bien, vamos a borrarlo. Repasando un poco y a ver si no nos olvidamos nada. Tengo que designar un punto del área, tengo que elegir un patrón. En el general tengo varios patrones, estos se pueden importar si así quisiéramos. El patrón definido por el usuario es el único que me permite dar medidas en lugar de escala. ¿Sí? Defino la escala, el ángulo. Si es un patrón definido por el usuario, lo puedo hacer doble. Bien. Y puedo hacer que ese patrón, que ese sombreado sea o no anotativo. En general, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para que sea anotativo? Le vamos a decir que el anotativo sea los lavados de muros y puede ser en un corte el lavado de la tierra.
o sea, el relleno de las cosas que voy cortando. Todo el resto, el piso, o sea, en este caso la textura de lo que es este contrapiso y este de acá, la textura del piso del baño, o si estoy haciendo una fachada y es de ladrillo visto, la textura del ladrillo visto, esos sombreados no tienen su propiedad notativa, porque van a cambiar de escala según el dibujo. O sea, si yo agrando el dibujo, el sombrero se tiene que agrandar en conjunto con el dibujo. O sea que siempre está relacionado al modelo, no está relacionado a su tamaño en la lámina, sino al tamaño en el modelo. Bien. Podemos definir el origen para saber dónde empieza. Es útil para replantear lo que es... para poder replantear pisos. Y después también lo que suele ser bueno, a ver, vamos a hacer dos. Bien. Voy a hacer un sombreado aquí y voy a hacer otro sombreado, supongamos de 2 metros y a 0 grados. Aquí. Excelente. Bien. Si yo quiero que este sombreado sea igual a este, lo que tengo que hacer es seleccionarlo para que me abra y pueda poder editarlo, ¿sí? Una vez creado se pueden editar. Y lo que tenemos que hacer es directamente decirle igualar propiedades y tocar la referencia que yo quiero que sea igual. Entonces me toma todas las propiedades, toda la configuración de este sombreado y me lo aplica a este que yo creé. Por ahí cuando tenemos varios sombreados ya creados y queremos utilizar lo mismo, podemos hacer cualquiera y directamente con esta opción es igualar propiedades, ¿sí? Fíjense, yo voy a hacer ahora uno nuevo. Me vengo, le digo sombreado, le hago clic ahí, me doy cuenta que no es el que yo quería, le digo igualar propiedades, que sea como este, y de esta manera rescato ya configuraciones que tengo en mi dibujo. Bien, repasando rápidamente, designo un punto, pongo una textura, ángulo, escala. Si es definido por el usuario, en vez de escala va a ser medida. Si es definido por el usuario, tengo la opción de que sea doble. Bien. Si es un suelo, una textura, no le activo anotativo. Si estoy lavando el muro o estoy lavando el corte de la tierra, se lo activo. Bien. Para igualar propiedades sería como para, entre comillas, robarme la configuración de algún sombreado que ya tenga hecho. Bueno, espero que les sea de utilidad. Esto es todo lo que tiene que ver con la herramienta de sombreado.